Hace unos días se liberó los resultados de la encuesta de State of JavaScript 2023. En este video vamos a ver cómo funcionan cada una de estas nuevas funcionalidades y cómo las puedes aplicar directamente en tus proyectos porque ya están totalmente disponibles en los navegadores. La primera funcionalidad es el operador coalescente nulo. Este lo que nos permite es validar dos expresiones y devolver aquella que sea diferente a nulo o undefined. Aquí tengo un ejemplo en donde vamos a simular el operador coalescente nulo. Por ejemplo, tengo una validación en esta función en donde si item es igual a nulo o undefined, voy a regresar un valor por defecto. ¿Cómo podríamos simplificar esta sintaxis? Voy a comentar esto. Operador coalescente nulo funciona así. Yo voy a regresar mi elemento, pero si este es nulo o undefined, voy a regresar lo que exista del lado derecho de mi expresión. En este caso, un objeto de ID 0 con el nombre de no, o a lo mejor un nombre vacío, ¿no? Entonces yo voy a mandar a llamar console.log. Voy a decirle get item ID yes. Y voy a mandar otro con nulo. Otro más, pero con undefined. Otro más con 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este operador coalescente es totalmente diferente al operador OR. Parecería que es lo mismo. Es decir, si este no existe, entonces regresa lo de la derecha. Pero recordemos que el operador OR funciona a través de false values, los cuales también incluyen a null y undefined. Sin embargo, aquí estamos jugando con nullish values, es decir, nulo u undefined. Entonces vamos a ver el resultado. Aquí podemos ver los resultados. Me devuelve mi primer objeto, que es 1 y yes, es decir, porque existe la presencia del objeto en la izquierda, por lo tanto no tengo que devolver un valor por defecto. Sin embargo, en el segundo y tercer ejercicio, vamos a ver que tanto para nulo u undefined sí me regresa el valor por defecto, que es un objeto con valores, digamos, sencillos. Y para el último, curiosamente, me devuelve 0. ¿Por qué? Porque 0 no se considera un nullish value. 0 es un false value. Entonces, esta es la forma en la que podemos utilizar el operador coalescente nulo para hacer operaciones y validar ciertos objetos o variables por valores nullish. La segunda funcionalidad se llama Dynamic Import. Lo que nos permite es que en vez de utilizar un import tradicional en nuestros documentos de JavaScript, podamos hacerlo de forma dinámica cuando se requiera. Y esto tiene ciertas ventajas, pero primero vamos a ver cómo funciona. Yo tengo aquí un botón que estoy sacando su referencia y agregándole un event listener para su click. Yo lo que voy a hacer es que cada vez que le dé clic voy a importar mi módulo, module.js, y como este es un proceso asíncrono, voy a decirle .den para obtener la referencia a mi módulo y voy a mandar a llamar a módulo.count, que es una función. Aquí tengo mi archivo de JavaScript, el cual tiene tres funciones: un export default function hello, export function count y function test. Entonces, si yo le doy clic, debería mostrarme o más bien ejecutar mi función de count. Vamos a ver si eso pasa. Yo le doy clic en hola, me muestra el texto de count, el cual corresponde a lo que tengo en mi función. Si vuelvo a darle clic, vuelve a funcionar, es decir, no hay ningún problema con eso. Ahora vamos a verlo a nivel de red. Si yo le doy clic en hola, voy a ver que justo en ese momento hago un llamado a mi documento. No antes, no después, sino en el momento que lo necesito. Y aquí me trae la respuesta. Entonces, esto también es una forma de crear funciones lazy o hacer el famosísimo lazy loading, en donde nosotros cargamos scripts o assets específicamente en el momento en el que lo necesitemos, de tal forma que no carguemos cosas innecesarias en nuestra aplicación o sitio web si no van a ser utilizadas. Ahora, ¿cómo por ejemplo podríamos llamar a hello? Primero podríamos pensar que podemos decir module.hello. Sin embargo, esto es incorrecto porque no la va a reconocer. Lo que tenemos que llamar es a default. Si nosotros mandamos a módulo.default, vamos a darle clic y entonces ahora sí me muestra Hello World. Y esto funciona como cualquier otro módulo, es decir, que si no tenemos un export en una función, este no va a ser accesible a través de otros lados. Entonces, si yo trato de llamar a .test, me va a decir que no es una función porque no existe como tal test para ser utilizada de forma externa en este documento.
Nuestra siguiente característica son los campos privados en las clases. Cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos, en JavaScript no teníamos una forma de poder ocultar ciertas propiedades para que no fueran accesibles en las instancias de los objetos que creamos. Por ejemplo, aquí tengo una clase llamada item, el cual tiene un constructor y le asigno la propiedad name, el valor que yo recibo en el constructor. Creo una nueva instancia basada en la clase de item y trato de imprimir item.name. Si yo imprimo ese resultado, voy a ver que me muestra el nombre. Sin embargo, a nivel de programación orientada a objetos, esto no debería funcionar así porque name es una propiedad o un miembro y debería ser oculto a la instancia que yo estoy creando. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a definir una nueva propiedad privada con el numeral y aquí le voy a poner name. Entonces, para hacer referencia, tengo que hacer referencia a mi numeral.name es igual a name. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En primer lugar me va a decir undefined porque ya no existe como tal la propiedad name, tiene que ser con numeral. Sin embargo, cuando yo hago esto voy a ver que me sale un error porque dice que esto ya es un campo privado. E incluso aquí en Visual Studio Code me dice que la propiedad name no es accesible fuera de la clase de item. ¿Cómo podría solucionar esto? A través de un getter. Si yo le coloco getName, voy a decirle return this.name y entonces aquí yo puedo quitar el numeral, decir item.name y entonces me va a regresar el nombre correctamente. Esta es una de las formas, de nuevo, en las que JavaScript se trata de acercar más a lo que tenemos en algunos otros lenguajes que soportan muchísimas funcionalidades o características de la metodología de programación orientada a objetos. La siguiente característica son los operadores lógicos. De la misma forma que nosotros tenemos la posibilidad de definir alguna variable, por ejemplo, número es igual a 5 y decir número es más 10, también podemos simplificar esta sintaxis diciéndolo así. Más es igual a 10. Entonces, con los operadores lógicos funciona de la misma manera. Yo puedo definir un valor y después a esa variable le puedo agregar alguna otra operación a nivel de operador lógico. En este caso, si es visible es igual a visible y another action. Puedo simplificar esta sintaxis haciéndolo así. De esta forma se entiende que estoy tratando de evaluar la misma variable consigo mismo más aparte alguna otra acción. Y esto funciona tanto para operadores lógicos AND u OR, donde el resultado va a ser exactamente el mismo que como cuando trabajamos con operadores aritméticos o en este caso de concatenación. La siguiente funcionalidad es el uso de error.cos. Esta es una nueva propiedad que podemos adjuntar en errores para obtener más información sobre lo que está pasando o qué es lo que falló al ejecutar nuestro código. Aquí yo tengo una función main, la cual utiliza un try y catch porque manda a llamar a dos funciones, validate HTTPS y validate URL. Entonces van a recibir un string y cada función hace algo diferente. Por ejemplo, validate HTTPS valida que la URL empiece con HTTPS, si no, entonces va a tronar o va a arrojar un nuevo error. Aquí es interesante cómo utilizamos el cos, porque es una nueva propiedad que adjuntamos a el constructor de error. Primero, el mensaje es claro, ¿no? Es decir, algo que nos ayude a identificar el tipo de error que nosotros estamos lanzando. Y dos, la causa, digamos, ahí ya podemos colocar más detalles sobre lo que pudo haber ocurrido o por qué sucedió ese error. Después nuestra segunda función es validate URL. Aquí solamente vamos a validar que este string forme una URL válida. Para ambos casos vamos a tratar de loguear el mensaje y si tiene una causa vamos a también escribirla y si no solamente vamos a regresar no cause found. Ve como aquí incluso estamos utilizando el operador de coalescente nulo para saber que si esto no existe entonces hay que mandar un mensaje por default. Entonces vamos a ver que inicialmente estoy pasando URLs que son correctas, por lo tanto, nada ocurre. Si yo empiezo, por ejemplo, si le cambio de HTTPS a HTTP, vamos a ver el resultado. Me dice HTTPS exception, es decir, estoy logueando el mensaje y después la causa. URL is not HTTPS. De esa forma me ayudo, pero ahora vamos a ver si esto funciona y esto no. Vamos a ponerle un hola. Hola a todos. Me debería tronar mi segunda función, fail to construct URL, invalid URL. Y aquí me dice no cause found, que quiere decir que inicialmente el thrown exception error de URL no incluye una causa, pero esta es una forma de validar
y de tener más información sobre posibles errores que posteriormente nosotros podemos utilizar para loguear, para telemetría y entender un poco más de qué es lo que falló a lo largo del flujo de nuestro código. Nuestra siguiente característica es Replace All, y así como funciona Replace, la diferencia entre Replace y Replace All es que Replace All va a sustituir todas las coincidencias que nosotros estemos buscando. Aquí yo tengo un string que se llama FileName y dice este es un archivo de texto. Lo que quiero hacer es reemplazar los espacios vacíos por guiones. Entonces, si yo utilizara Replace, solamente me reemplazaría la primera coincidencia que encuentre de un espacio vacío. Si yo utilizo Replace All, me va a sustituir todas las coincidencias de espacios vacíos por guiones. Y esto es lo mismo que si utilizáramos Replace con una expresión regular, en donde buscamos el espacio vacío de forma global y todas las coincidencias las reemplazamos por un guión. Entonces, vamos a imprimir los tres resultados para ver qué es lo que nos devuelve. Como te dije, el primero solamente va a reemplazar el primer espacio. Para el segundo, con Replace All, todos los espacios se reemplazaron por guiones y es la forma en la que tradicionalmente utilizábamos Replace All utilizando Replace, en donde utilizamos una expresión regular para obtener el mismo resultado. Match All es una nueva función que sirve mucho a nivel de uso de expresiones regulares para poder obtener información de todas las coincidencias dentro de una expresión regular con un texto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una expresión regular, la cual busca primero un objeto en general que diga test más un número. Después queremos buscar un subgrupo en donde esté la E y otro subgrupo en donde esté st más un número. Y después otro subgrupo en donde solamente esté el número. Este es el string que vamos a probar, test1 y test2. Entonces voy a mandar a llamar str match all. Esto me devuelve un iterador, entonces yo lo quiero transformar en un arreglo, por eso es que utilizo el operador de esparcimiento. Y vamos a imprimir el arreglo completo y las dos coincidencias que debe encontrar. Entonces vamos a ir por acá. Entonces el arreglo completo son dos arreglos adicionales. Vamos a inspeccionar cada uno. Esto es porque encontró dos coincidencias. La primera coincidencia es un arreglo que tiene 4 elementos. El primero me dice test1, que es todo el string global. Después es la E, el cual dijimos anteriormente que es un subgrupo. A continuación vamos a encontrar st1, el cual era otro subgrupo, y el valor, que es otro subgrupo. Entonces cumple completamente con la expresión regular que nosotros estamos buscando. Y lo mismo debe pasar con test2. Me devuelve todas las coincidencias basadas en esa expresión regular y aparte me incluye información adicional sobre la posición de esa coincidencia. Por ejemplo, mi primera coincidencia empieza en el index 0, ¿no? Es decir, a partir de ese string en la posición 0. Y la segunda coincidencia en la posición 5. Es decir, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la posición número 5 en donde podemos encontrar mi segunda coincidencia. Entonces vean que estos son útiles, obviamente, si utilizas expresiones regulares con muchísimas operaciones. Hay otra nueva funcionalidad con respecto al uso de strings y expresiones regulares y es el poder saber los índices en donde se encuentran esas coincidencias. Aquí yo tengo un string 1 que se llama foo bar foo y tengo una expresión regular el cual va a buscar todos los foos dentro de este string. Hay una propiedad nueva en nuestra expresión regular en donde podemos mandar a llamar y saber si hay índices, ¿no? Es decir, si existen los índices podemos obtener la posición de cada coincidencia. Entonces aquí lo que puedo hacer es ejecutar mi expresión regular como comúnmente lo haríamos para obtener todas las coincidencias dentro de ese texto. En primer lugar me dice que sí hay índices, empieza en la posición 0 y termina en la 3, el cual es correcto, 0, 1, 2, 3. Después la segunda coincidencia está en la posición 8 y termina en la 11, que es 8, 9, 10, 11. Entonces de esa forma puedo saber en dónde están esas coincidencias y eventualmente terminar de analizar mi texto. Ahora vamos a pasar con funciones para arreglos. Tenemos una nueva función llamada findLast, que digamos que es lo opuesto a nuestra función de find. Aquí yo tengo una serie de elementos en un arreglo, pero fíjate que el 5 está repetido 2 veces. Está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok?
Entonces tenemos ese arreglo y tenemos una función de predicado en donde vamos a ejecutarla tanto en mi función de find como find last. Si item es igual a 5, voy a imprimir el índice en donde se encontró ese elemento. Para find me dice que el primer 5 que encontró fue en la posición 4, lo cual es correcto porque ya validamos 0, 1, 2, 3, 4. Y find last me buscó en la posición 8. 6, 7, 5, 6, 7 y 8, lo cual es correcto. Entonces podemos ver la diferencia de que find last va a encontrar el último elemento basado en la condición que yo le estoy pasando, mientras que find va a buscar la primera coincidencia. Hay una nueva función que se llama toSorted y a continuación las siguientes van a tener la misma característica. Funciona igual que sort, sin embargo, la diferencia es que nos va a devolver una nueva copia del arreglo original con la modificación o con las operaciones realizadas, cosa que no sucede con .sort. Si yo ejecuto .sort, el arreglo original queda modificado y por lo tanto se pierde, ¿no? Digámoslo así. .toSorted copia el arreglo original, aplica la operación y me devuelve ese resultado. Entonces tengo los mismos arreglos para ítems e ítems 2 y lo quiero ordenar para ambos escenarios. Vamos a imprimir o ver los valores de los resultados. Y vamos a ver primero para sort que me ordenó 1, 10, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Sin embargo, cuando yo imprimo ítems, veo que es lo mismo que sorted items. Es decir, se modificó el arreglo original. Cosa contraria con ítems 2, porque ítems 2 sigue manteniendo los mismos elementos en la posición original, pero una vez que aplico toSorted se crea una nueva copia y entonces el resultado es completamente diferente. Entonces vamos a ver que para las siguientes funciones, si tú quieres tener el arreglo original intacto, utiliza estas nuevas funciones, pero si no, utiliza la versión anterior, lo cual sigue siendo también válido. Después tenemos toReverse, que es el mismo resultado que vamos a obtener con sort. Vamos a tener su versión de reverse, el cual modifica el arreglo original, y toReverse, que crea una nueva copia y aplica la operación de reverse. Entonces tenemos resultado 1 y resultado 2. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Para reverse vemos que el arreglo original está modificado, es exactamente igual al resultado, pero para toReverse este es el arreglo original, el cual no ha sido modificado, y este es el resultado de aplicar reverse, en donde los valores ya están invertidos. Nuestro siguiente método es splice y toSpliced. El mismo resultado va a ser con la diferencia de que estamos creando con toSpliced un nuevo arreglo que no modifica el original. Aquí tengo el ejemplo de algunas marcas de carros, ¿no? Entonces voy a utilizar cars.splice para quitar el elemento que está en la posición 2, 0, 1, 2, es decir, Mercedes. Y lo mismo para toSpliced. Sin embargo, vamos a ver que el resultado es completamente diferente, porque aquí vamos a ver primero nuestro arreglo original como ya no tiene el elemento de Mercedes. Sin embargo, splice me devuelve ese elemento que acaba de quitar. Para toSplice, el arreglo original sigue intacto. Aquí están los 5 elementos y el resultado es el nuevo arreglo ya sin el elemento de Mercedes. Entonces vean que incluso a pesar de que uno me devuelve el objeto, o más bien el arreglo original, el resultado de aplicarlas es completamente diferente porque splice me devuelve el elemento que quitó, mientras que toSplice me devuelve el arreglo nuevo resultante de la operación. Por último tenemos el método with, el cual si quisiéramos buscarle una operación que ya existía antes, es cuando nosotros modificamos el índice de un arreglo y le cambiamos el valor. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo las marcas de carros en nuestros arreglos. Para el resultado 1 le voy a decir que modifique cars en la posición 3 y le asigne Ford. Y aquí en cars 2 voy a hacer lo mismo, es decir, la función with me pide dos parámetros. Uno, la posición del arreglo y el valor que quiero cambiar, ¿no? Es decir, el nuevo valor para ese valor en la posición. Entonces voy a imprimir los resultados y vamos a ver qué pasa. Para el primer elemento vemos que ya está aquí Ford, es decir, quitó Toyota y colocó Ford. Y el valor obviamente es Ford, lo que estamos inyectando o cambiando. Sin embargo, para .with, el arreglo original sigue teniendo el valor de Toyota y lo que me devuelve with es el nuevo arreglo con la transformación o el reemplazo
de Toyota por Ford. Y por último vamos a ver unas nuevas funcionalidades basadas en asincronismo o promesas. Lo primero es que ya podemos utilizar await a nivel de top level de nuestro documento. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos colocar un async await necesariamente dentro de una función. Aquí yo tengo definida una promesa global y si yo quiero puedo utilizar await promise sin la necesidad de encapsularlo dentro de una función asíncrona para poder resolverla. Voy a imprimir console.log el resultado de REST. Entonces, si me voy por acá, vamos de nuevo a hacer esto. Vamos a ver que después de un segundo imprime promise top level. Entonces, es también una nueva forma de poder utilizar await directamente a nivel de top level de nuestro documento. Nuestra siguiente función es promise.any. Aquí tengo 5 promesas. Vamos a ver que la primera es un .reject, después .resolve. Promesa 4 utiliza un setTimeout para resolverse después de 300 milisegundos. Y promesa 5 se resuelve después de 100 milisegundos. Promise.any lo que va a hacer es tomar este arreglo de promesas y nos va a devolver el resultado de la primera promesa que se resuelva. No importa si aquí hay 4 que se van a resolver, la primera que se resuelva es la que nos va a devolver. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver que el resultado es promise 2. ¿Por qué? Porque si promise 1 no se va a resolver, después la que le sigue es promise 2. Esta se va a resolver automáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Que a pesar de que nosotros estemos esperando estas promesas, con que se resuelva la promesa número 2, ya no le importa a la función any que se resuelvan las demás. Entonces, digamos que perdemos el valor de esas promesas porque el escenario para utilizar promise.any es que de todas estas queremos obtener solamente el valor de la primera que se vaya a resolver. Sin embargo, tenemos otro escenario con promise.allSettle. AllSettle lo que va a hacer es tomar y ejecutar todas estas promesas, esperar a que se resuelvan o no, y entonces nos va a devolver un arreglo con el resultado de cada una de esas promesas. Entonces vamos a regresarnos por acá, vemos que el resultado ya no es el valor de una promesa, sino son 5 valores en este arreglo y vamos a ver algo interesante. Lo primero es que todas las promesas nos devuelven un estatus en donde podemos ver si esa promesa fue rechazada o se completó correctamente, rejected o fulfilled. Ahora, para las promesas rechazadas vamos a ver una nueva propiedad que se llama reason, en donde aquí pues vamos a poder inspeccionar cuál es la razón de que esa promesa no se completó. Y para aquellas promesas que se completaron correctamente vamos a obtener el valor de value, que es el valor que nosotros colocamos cuando resolvemos una promesa. Entonces, esas son algunas de las características nuevas que podemos encontrar en JavaScript en 2024, con la cual ya podemos agilizar mucho de nuestro trabajo en crear aplicaciones o sitios web que utilicen funcionalidades modernas de JavaScript. Pero déjame en los comentarios saber cuál de estas características ya estabas utilizando o cuál de estas no conocías y te parecen útiles para poder integrar en tu siguiente proyecto.